¿Quieres platicarles que vas a empezar un poco con la respuesta? Voy a comenzar esta sesión rompiendo un poquito la secuela que traíamos por la pregunta que me hizo Gerardo acerca de por qué están haciendo el 19 de noviembre el encendido del fuego nuevo y cada año, no cada 52 años. Entonces voy a tratar de abordarlo de la forma más sencilla que pueda. ¿No es este? No. ¿Cuál es? Se llama Chicago. ¿Esta? Esa, sí. Esa. Bueno. Córreme por allá, lejos, lejos. Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar con todo lo que me encontré respecto al fuego nuevo. Es un tema que nunca me había interesado. Les voy a decir por qué. De hecho, nunca me ha interesado solamente el mundo mexica. En primera, porque a los de Tlaxcala nos dicen que somos los traidores, que en la conquista los tlaxcaltecas vendieron a sus correligionarios. No es cierto. Lo que pasa es que Tlaxcala era un territorio independiente que estuvo siempre tratando de ser sitiado por los mexicas. Entonces no crean que en Tlaxcala les tenemos mucho amor a yo soy mexica y todo eso. La verdad que eso, y en ninguno de los pueblos que hemos visitado alrededor de la ciudad, no les tienen amor a los chilangos desde antes de que se estableciera el término chilango. A ustedes mexica, y nos veían mal. Entonces opté por decirles, no, yo soy tlaxcalteca, y entonces ya cambiaban las cosas. Pero esto es lo que fuimos encontrando, el fuego nuevo de los mexicas. Se supone que desde las épocas de esplendor de Xochicalco ya se encendía el fuego nuevo, porque interpretan algunos glifos como si fuera una hoguera. De Teotihuacán también se interpretan algunos glifos como si fuera una hoguera. Y ni siquiera toman en cuenta que tanto Xochicalco como Teotihuacán como Cholula, en sus orígenes fueron otomís, porque no existía la gente de habla náhuatl. Entonces es un poquito falso estar ensalzando a la gente. Yo lo hice muchos años, pues porque no había yo ahondado un poquito en los orígenes de la historia. Pero poco a poco pues vamos entrando más y más en esto. Entonces le puse el fuego nuevo, las distintas versiones. Hay una constelación en el cielo que se llama Orión. Y precisamente Orión, de Orión el Cazador, su cinturón es donde están estas tres estrellas y otras que bajan hacia ellas en forma inclinada. Y cuando yo era chico, mis tíos me decían que se llamaba Mamalhuastli. Y Mamalhuastli es el instrumento para hacer lumbres. Es un palo duro, un palo blando abajo y un palo muy duro, que es el que se mete en algunos hoyitos que tiene el palo blando, y se hace girar con un mecate. ¿Ya? Sosteniéndolo muy fuerte, y alrededor del mecate jalarlo, o simplemente hasta con las palmas de las manos, se produce, se calienta y se prende el palo blando que está abajo. De hecho, así hacíamos lumbre incluso en el campo, y por eso conozco muy bien todo eso. Entonces, el mamalhuastli, literalmente de mamali, quiere decir girar, y el gua es el posesivo y el tli es el infinitivo del verbo. Entonces sería los palitos giradores, pero en realidad es un instrumento fabuloso para hacer el fuego. Y encontramos, por ejemplo, en el Códice Mendoza esta versión que es muy vertical, y esta que en todas las láminas donde está es inclinada, del Códice Boturini. Y en muchos códices existe el grifo del encendido del fuego nuevo, cada 52 años, en los años Ome Acatl, 2 Carrizo.
que todavía no aprenden a no decirle carrizo, le dicen caña, y caña no se dice acat, se dice owak. Como dato inscrito en mi mente, recuerdo que siempre se nos había asegurado que Huitzilopochtli, comenzando su ciclo astronómico, nace como un colibrí en el solsticio de invierno, como un sol niño. Pero para nosotros que buscamos la vigencia de la dualidad, y teniendo en cuenta que en el Códice Florentino el padre Sagún afirma que el sol y la tierra son duales, entonces cada uno es padre y madre, porque son duales. El sol es padre y madre y la tierra es padre y madre. Tonan y Guantota. Resulta que en dicho solsticio, además de nacer un sol niño, nace con él y en él una solecita niña, y se oye raro, pero es real. Nace la esencia masculina y femenina, están integradas en el mismo sol. Les voy a contar, antes de seguir, les voy a contar pues, lo que hemos encontrado también. En la escuela, en el colegio de San Juan de los Jesuitas, recién inaugurado, se hicieron varias cátedras y la cátedra de pintura la tenían precisamente los sacerdotes que venían de Bélgica, del norte de Europa. Y uno de sus alumnos, muy adelantado, se llamaba Marcos Ipac. Entonces se le ocurrió a él hacer honor a lo que sabía de sus padres y quiso pintar una solecita que sale en el horizonte, una mujer sol que sale en el horizonte y que salieran los rayos detrás de ella. Y bueno, pero no encontraba apoyo, sobre todo para una modelo que fuera bonita, que fuera guapa, que tuviera un temperamento de fortaleza. Pero había un presbítero, el presbítero Juan González, que después fue uno de los primeros directores de la Universidad Pontificia, la precursora de la UNAM, y que era el confesor de una pareja, de Juan Cano, y Saavedra, y de Isabel Moctezuma. Y entonces le pidió a Isabel Moctezuma que posara para el cuadro de este muchacho. Y bueno, pues después de muchos intentos accedió e hizo un cuadro muy hermoso con su manto de estrellas, etcétera, etcétera. Y después, en una de las crónicas del padre Sahagún, dice que en el Tepeyac apareció una virgen, una pintura, pues no supo quién la puso, de una virgen morena, pero que no era porque estaba dedicado a la Asunción de María, la capilla que hicieron ahí en el Tepeyac. Y después ya se aprovechó el grupo franciscano para hacer pues todo lo que hasta ahora repercute. Entonces es una solecita niña con sus rayos y además está parada sobre la luna, ya saben. Y que además en el Códice Borbónico, la lámina 34 está dedicada al nacimiento de Huitzilopochtli, pero en un solsticio de invierno. Veamos cuándo y dónde están registrados los encendidos del fuego nuevo, realizados por los mexicas desde su migración procedente del más que mítico, porque nunca van a saber dónde fue, Aztlán. Cambiamos transparencia y nos vamos a las láminas en donde se encendió fuego nuevo. Y sale, a ver, el momento considerado en que se realizaba, esto lo dice Fray Bernardino de Sahagún, así lo refiere Fray Bernardino de Sahagún, que en el momento considerado en que se realizaba era cuando las Pléyades llegaban al punto más alto del cielo, así lo refiere Fray Bernardino de Sahagún, y dice que el mundo se había de acabar con el fin de una de estas gavillas de años, o sea, cada gavilla era un atado de 52 años y tenían pronóstico u oráculo, que entonces había de cesar el movimiento de los cielos. Como un sacerdote con la jerarquía de Fray Bernardino, creía esto que le contaban de sus propios informantes, o él mismo los alentaba a que hicieran este tipo de versiones
así un poco nefastas para poder infundir miedo en la gente y poder manipularlos mejor. Dice, y tomaban por señal al movimiento de las cabrillas, que por cierto, encontramos varios nombres en los pueblos. A las cabrillas les dicen, le dicen las 7 que brillan. Las, y al, bueno, ahorita vamos al cinturón. Por señal al movimiento de las cabrillas. La noche de esta fiesta que ellos llaman Toshiug Molpilia, o sea, de atar a los años, a nuestros años. El to es nuestro. De tal manera caía que las cabrillas estaban en medio del cielo a la medianoche. Bueno, aquí, este es el fuego nuevo en el año de 1195, que fue año 2 Carrizo, o Meacatzihuitl. Este 52 años después en Tecpayocan, cuando pasan por ahí se asientan varios años, Tecpayocan, donde abundan los pedernales me imagino que de obsidiana. Entonces, en Tecpayocan, en Ome Acachihuitl 1247, también se prendió otro fuego nuevo. Incluso se murieron 3 de sus guías y aquí están también anotados. Luego, el fuego nuevo en el Chapultepec. Aquí está el glifo de Chapultepec y aquí está el glifo del fuego nuevo. Y no se sabe, no lo aclaran las crónicas, si lo pudieron encender o no. Le tocaba precisamente encenderlo en este año Meacat, pero es Setochtli o Meacat. Pero sucede que los de Culhuacan, el señor Coscostli, los trata de intrusos, los ataca, los rodea, les hace la guerra y apresan a la hija de uno de los principales y a otro guerrero muy famoso. Y bueno, los denigran, algún día se los cuento como historia. Pero no se sabe si pero les tocaba, pero no sabe si lo realizaron o no. Las últimas 4 ceremonias correspondientes a los años 1351, 52 años después 1403, 52 años después 1455, 52 años después 1507. Esta es la última que realizaron antes de que llegaran los europeos. Todas estas ya fueron realizadas en Tenochtitlan, en el Huizachtecatl, pues la de Chapultepec, según algunas versiones, no se hizo o fue cambiada de fecha, pero todo indica que no fue en el momento adecuado. Y sí, la peor celebrada por lo que tuvieron que pasar en manos de Cocoxtli, gobernante tolteca de Culhuacan. Esta es una maqueta que hay en el museo que está en el Cerro de la Estrella, en donde están replicando una de las láminas del Códice Borbónico. Maqueta que reproduce el recinto donde se prendía la gran fogata, replicado en el Museo del Fuego Nuevo en el Cerro de Iztapalapa, llamado Huizachtecatl o Huizachtepetl, el Cerro de los Huizaches, conocido generalmente, actualmente, como el Cerro de la Estrella entre Iztapalapa y Culhuacán. El dato del padre Sahagún, que es respaldado por otros cronistas, presenta cierta ambigüedad, el dato de las Pléyades, por una razón. El 19 de noviembre ni siquiera están en el cenit, están varios días después, y si se movieron del siglo XVI hasta acá no son tantos días. Pero entonces, como que han querido reproducirla de alguna manera para darle flujo turístico a la zona de Iztapalapa. En la lámina 34 del Códice Borbónico en Panquetzalistli se representa el nacimiento de Huitzilopochtli en el solsticio de invierno. Y dice el apéndice del 4º libro, cuando está hablando precisamente de las Pléyades, el padre Sahagún dice: los sacerdotes, después de que llegaban a la cima del Huizachtecatl, esperaban a que las Pléyades estuvieran en posición, o sea, que estuvieran en el cenit. Y otra cosa interesante, las Pléyades, aparte de estas citas,
no las encontramos como algo importante en ninguna de las obras, pero sucede que leyendo las crónicas de las expediciones de españoles son muy importantes porque gracias a ese montón de estrellas se podían guiar en la noche en el mar. O sea que era más para los españoles y los portugueses y todos los que andaban en el mar, sí eran muy importantes y esa importancia, me perdonan, pero yo no la encuentro aquí. Quizá tenga hambre. Vamos a invitarlo al picnic. Oye, Dragón, ¿quieres acompañarnos? Qué bueno, ya lo apagaron. Al momento indicado, el sacerdote de Copolco encendía el fuego y prendía una gran hoguera que ya tenían preparada. Esta, al arder, era vista en casi todos los alrededores. Así, cuando era vista, todas las personas que estaban en las azoteas sacaban sangre de las orejas y la lanzaban en dirección de aquella luz. Todos eran obligados a hacer esta penitencia, incluso los niños de cuna. Esto nos dice el padre Sahagún. Todo me parece bien, menos que se estén apoyando en las Pléyades. Luego de encendida la hoguera, se acercaban los sacerdotes, y siempre hay sacerdotes, los sacerdotes que habían asistido de los pueblos cercanos para tomarla y luego pasarla a un grupo de corredores que llevaban el fuego a los templos principales de cada barrio, donde también tenían preparada leña para hacer nuevas hogueras, y de ahí el pueblo iba a tomarlo para llevarlo a su hogar. Había tal cantidad de lumbres que parecía de día. Amaneciendo, todos se vestían con prendas nuevas, ponían nuevos petates y comenzaban a fabricar todas sus cosas de nuevo. Era costumbre ayunar sin beber agua y solo comían el sohuatl. Es el soal que es el que conocemos como dulce de alegría, de amaranto con miel. Ah, pues sí, que era amaranto con semillas y miel de maguey. Rompían el ayuno después del mediodía. Y vemos ahí una reunión de ancianos, es uno de los murales que están en el museo. Porque, ¿cómo se mete otra voz? Conecta su audio. Los murales que están en el Museo del Cerro de la Estrella. Desde hace algunos años, no sé cuántos años, pero un día llegaron aquí una comisión de muchachos de Iztapalapa para invitar a los grupos de danza de aquí de Malinalco a que les fueran a echar la mano para hacer la ceremonia del Fuego Nuevo en el Cerro de la Estrella en noviembre. Y también convencieron al grupo de danza que tenía entonces Angelita aquí en la casa y se las llevaron, les pagaron todo, estancia y todo, y pues felices los muchachos. Y debió haber hecho una fiesta preciosa con tanta gente. Desde hace algunos años, diversos grupos que se autodenominan de tradición, esto lo copié de internet, no creen que yo lo estoy escribiendo de mi idea, que denominan de tradición, han retornado la ceremonia queriendo restituirle su sentido astronómico. Debido a la deriva del cielo, o sea, se están moviendo, cambiando de lugar o grupos, muy leve, pero sí hay un cambio. Ellos en la actualidad lo realizan el 19 de noviembre. Las referencias a una supuesta sobrevivencia no están bien documentadas y por lo general son datos dispersos y en ocasiones incoherentes. La ceremonia del Fuego Nuevo la están realizando actualmente el día 19 de noviembre de cada año en el Cerro de la Estrella, el Huizachtepetl, como parte de los festejos de los pueblos originarios, tomando como base las fechas en las que, según algunas fuentes, se realizaba dicho ritual durante el siglo XVI, coincidiendo con el paso cenital de las Pléyades en aquel entonces. Pero en la actualidad, ese paso cenital ocurre 8 días después. Vemos aquí encendiendo la hoguera en el Cerro de la Estrella. Los carteles que utilizan de publicidad, muy bonitos, diseños preciosos, la verdad. Otra versión que realizan los que se llaman grupos de tradición en el corazón del pueblo mágico de Metepec, Estado de México, hacen el ritual del Fuego Nuevo,
que tiene lugar cada 21 de marzo entre las 4 y las 6 de la tarde. El estratégico horario es con la intención de que al anochecer, o sea, se empiezan a hacer las danzas ya en la noche y pues, es espectacular. Y que el anochecer adorne y amplifique las danzas que realmente se hacen para atraer al turismo. Aunque le llamen el del Fuego Nuevo, no tiene relación ni en tiempo ni en lugar con el Fuego Nuevo de Tenochtitlan y de Culhuacán, Iztapalapa. El 36º Ayuntamiento de Tecuala, el Tecnológico de Tepic y el Tecnológico del Norte fueron los anfitriones de la ceremonia de Fuego Nuevo el pasado 25 de octubre en la plaza principal del municipio de Tecuala, en Nayarit. Miren ustedes qué trajes tan bonitos los de los grupos de folclóricos de las universidades, la verdad. En esta ceremonia se llevó a cabo el encendido del Fuego Nuevo, que bajo la mitología huichola es una de las 4 deidades que conforman el principio de todo. Tecuala permite combinar las tradiciones culturales, ya que esta es la región que sirvió de cuna a la mexicanidad, origen de la peregrinación que culminó con la fundación de la Gran Tenochtitlan en el lago de Texcoco. En 1988 dimos una serie de conferencias respecto a los códices sobrevivientes en lo que fue el museíto del mural de Diego Rivera, en donde estuvo el Hotel del Prado, que se cayó con el gran temblor. Entonces participó el doctor León Portilla, bueno, participamos varias personas. Y alguien leyó en Nayarit que íbamos a hacer esta especie de coloquio y se vinieron de Nayarit y entonces hablaron con Ángela María y cuando terminó yo de dar mi clase ella se había comprometido a ir a ayudar a rehacer las ceremonias de la migración azteca, así decían, de la migración azteca de Nayarit a entregar bueno, se llevaba una serie de antorchas prendidas, a entregarlas de las antorchas en la isla de Mezcaltitán, navegando por los esteros, y de ahí salían los corredores que iban a Jalisco, que iban a otras partes, y otro llegaba hasta la Ciudad de México llevando la antorcha prendida. Lo hicimos varios años. Hasta que ya no hubo fondos, cambiaron gobernador porque nos acompañaba el gobernador de aquel entonces, priista, y en alguna forma tuvo mucho éxito. Y ya veo que todavía lo siguen haciendo, pero ahora en el 25 de octubre en la plaza principal del municipio de Tecuala, en Nayarit. Nosotros lo hacíamos en la plaza principal de San Felipe Aztatán, donde reproducíamos una enorme pirámide hecha de madera y a aquella empedrada le poníamos tierra de río para que nuestros muchachos danzantes que llevábamos de Guadalajara, nos acompañaba un grupo muy grande, y de la Ciudad de México no se quemaran los pies con las piedras calientes porque hace mucho calor. Y con esos mismos grupos hicimos la ceremonia de recepción de la sombra del gran eclipse de 91 y también fue muy bonito y sonado. Tenemos toda la colección de informes de los periódicos. Entonces, esta la siguen haciendo, pero el 25 de octubre en Tecuala, en Nayarit, también como ceremonia de Fuego Nuevo. Esta es la explicación de la lámina 34 del Códice Florentino, publicada en la revista de arqueología, en la que no mencionan el solsticio de invierno, ya que han dado el respaldo a la fiesta del 19 de noviembre. Entonces estuve revisando y, por ejemplo, aquí dice Templo de Huitzilopochtli. Este es una bandera, este es Huitzilopochtli naciendo, y este es el Mamalhuastli con que se encendía el fuego, el cual era trasladado hasta el Templo Negro del Tlilan. Me imagino que es en el mismo cerro. Monte del Huizache, símbolo del fuego nuevo bajando del Monte del Huizache. Y la gente, esto es ya de las crónicas
está reproducido, lo reprodujeron en ese códice. La gente temerosa protege su cara con máscaras de penca de maguey, mientras espera se ha llevado el fuego nuevo. Una mujer embarazada está encerrada en una troje para que los demonios que se quedan sueltos no le hagan nada. Hombre armado y en alerta. Este es el templo negro de Tlilan. Nunca lo ubican. Sacerdote de Quetzalcóatl, siempre son sacerdotes, ¿eh? Sacerdote de Tecatlometoshtli, sacerdote de Tezcatlipoca, sacerdote de Xlipetotec, sacerdotes de Yohualtecutli, el Señor de la Noche, son estos cuatro. Luego, sacerdote de Iztlilton, sacerdote de Centeozochipili, sacerdote de Teoinan, el año Omeacatl, aquí, y aquí dice Cruz de la Muerte. Yo no le veo por qué es de la muerte esta crucecita. Se parece más al esquema de la primera lámina del Peyelbari, que incluso le dicen de la cruz de San Andrés, pero yo creo que mi San Andrés había nacido cuando ya esta cruz está plasmada en los códices. Entonces, bueno, la siguiente, el Mamalhuastli. El Mamalhuastli, ¿ven ustedes este montoncito de estrellas? Estas muy refulgentes y otras que bajan a clavarse en ellas. Bueno, se parecen a este instrumento de sacar la lumbre, que está en el Códice Boturini, estos dos. El de Apasco y el de Tepayocan. El cinturón de Orión. El cinturón de Orión es un grupo de estrellas que pertenece al grupo de la constelación de Orión. Se le asignó esta denominación por ser el cinturón de la figura del cazador, correspondiendo a su parte central. Es la alineación de las tres brillantes estrellas, conocidas popularmente con el apodo de los tres Reyes Magos. También le dicen las tres Marías. Los nombres de las estrellas son Al-Nitak, Al-Nilam y Mintak en astronomía. Se trata de un cúmulo abierto y es considerado como parte del conjunto estelar de Orión como subgrupo. Visto desde la Tierra, tiene gran semejanza como el Mamalhuastli de los códices antiguos, que representa el instrumento para hacer fuego y en este caso simbólico, refiriéndose a la ceremonia cada 52 años, denominada encendido del fuego nuevo. Otra dato que quiero darles es que pues, entablamos amistad con la maestra Sayurnea ya muy grande, porque yo empecé a publicar el calendario de México y ella tenía la idea de hacer toda una serie de libros preciosos, que nada más publicó el primero y nada más alcanzó a comentar los primeros signos de los 20 días y que quería hacer varios tomos y precioso su libro, pero ella se está apoyando para la correlación en el 2 de febrero de la obra de Sahagún. No vaya ni siquiera en el 23 o el 26, que son las otras dos correlaciones de la misma obra de Sahagún. Entonces, al apoyarse en ella, le llevamos mi trabajo y se clavó en él. Y dice, pero ¿qué estoy haciendo? Entonces ya no voy a seguir con lo de los días hasta que tengamos ya muy claro nuestro panorama. Pero desafortunadamente, poquito después murió. Pero entonces ella nos contó algo muy interesante. Dice que en realidad el Mamalhuastli, que las Pléyades sí están cerca del cenit, pero en noviembre, en los últimos días de noviembre, pero que en ninguna de las correlaciones ay, coincide con lo que dice Sahagún, pero dice curiosamente el Mamalhuastli, que es el cinturón de Orión, cada 52 años está casi en el cenit a la medianoche, pero cada 52 años. Dice, y es precisamente en los años 2 Carrizo, Omeacat, cuando se encendía el fuego nuevo. No hemos tenido tiempo de cada año en el solsticio de invierno ir verificando precisamente el cenit de la medianoche, además
tenemos la lectura de la medianoche astronómica que nos dieron en Historia de Astronomía, que son en promedio las 0:43. No, no son las 12 de la noche, que esa es la medianoche del uso horario, sino en la medianoche astronómica son las 0:43. Por lo tanto, el mediodía astronómico no son las 12, sino las 12:43. Entonces, no hemos tenido oportunidad de hacer la observación en tantos años, pues porque, bueno, por muchas causas, ante todo también de cansancio de todo lo que hacemos en el día. Entonces, visto desde la Tierra, tiene gran semejanza con el Mamalhuastli, miren ustedes. Y se le dice, se llama Mamalhuastli en lengua mexicana, sobre todo en los pueblos. En los pueblos católicos pues, son las tres Marías o los tres Reyes Magos. Con el Mamalhuastli de los códices antiguos que representa el instrumento para hacer fuego, y en este caso simbólico, refiriéndose a la ceremonia cada 52 años denominada encendido del fuego nuevo. La cita en la obra de Sahagún es la que han tomado actualmente para retomar un encendido que se hacía cada 52 años y que ahora, tomando algunas imágenes de códices mixtecos que no tienen relación con lo mexica, están realizando cada año. Además, desconociendo precisamente el motivo por el cual están hechos láminas. Se empieza por el Tlahuistlampa, el lugar de la luz, donde pusimos, ven ustedes este solecito, esta es la lámina 1 del Feyerabadi. Le pusimos un círculo centellante para empezar por ahí la lectura. Con el indicador de un sol en el horizonte mismo, que también es indicador de inicio en el Tezcatlipoca y Amosh, o códice Feyerabadi, que es este. Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Bueno, hay varias escenas. Hay una escena en el códice nutal en donde alguien está prendiendo un fuego ceremonial, pero no tiene fechas, ni se puede hacer un cálculo de correlación. Lo mismo sucede con el códice Borgia. En el códice Borgia sí podemos hacer un cálculo de correlación porque tiene el año y el día. Entonces, se calcula que este códice está hecho entre 1300 y 1450 en la zona de Tizatlán, en Tlaxcala, o de Ocotelulco, en Tlaxcala, porque algunas de las láminas de este códice están en los murales idénticas, que se ve que es el mismo artista que pintó el códice, o gente muy allegada a él, que pintaron los murales. Por eso sabemos su procedencia, aunque no podemos exactamente ubicar su origen en el tiempo, claro. Signos de inicio de las trecenas del rumbo del Tlahuistlampa, que son Zipactli, Acat, Coatl, Olin y Atl. Entonces aquí está el solecito saliendo, por lo tanto, este eje es el eje, si lo pusiéramos de arriba hacia abajo, sería el eje oriente-poniente. Y agrandamos las dos escenas. Esta, en donde está este personaje, que es un xolotl, tiene todas las estrellitas que tiene el xolotl, pero es un xolotl Tezcatlipoca, Macuilxochitl y Huitzilopochtli. Estas figuritas le han dado muchos dolores de cabeza a los analistas porque no saben por qué, si es un dios, por qué tiene tantas, de tantas características. Igualmente, bueno, este Xolotl está actuando en una ceremonia, en un año 4 casa, Nahuicali, y en un día Macuiliolin 5 movimiento. En el otro extremo de la página, sí están prendiendo un fuego nuevo, un fuego nuevo, un fuego en una especie de balsa dibujada con una enorme serpiente con manitas, lo cual no es que estén dibujando una serpiente, sino una forma de energía que tiene que ver con los animales de tierra y con los animales que tienen patitas y con las estrellas. Ahí es muy complejo
la lectura, pero ya nos toca un tema, que es el símbolo de los sabios, en donde tratamos de explicarnos todo esto. Y el palo vertical, el girador, en donde están saliendo ya las flamitas para lo del fuego ceremonial de toda esta gran ceremonia, que también vamos a tener oportunidad de analizarla parte por parte y de ver qué momento astronómico está dibujado en estas esquinas. Hay también un eclipse en una de ellas, ahorita lo vamos a ver. Entonces, esta es la lámina 49 del Códice Borgia, en donde hay una ceremonia que se empieza por el rumbo de la luz. Y la fecha es en el día 5 movimiento, en el año 4 casa. Vamos a ver la siguiente. Ah, pero están tomando estas figuritas, diciendo que cada año se encendía el fuego nuevo. Lo que pasa es que no saben hacer cuentas, porque de esta ceremonia a la siguiente hay 13 años y 65 días. Entonces, vaya, es muy difícil, si no se conoce la matemática, crear versiones que se acomodan a una cierta idea y la van acomodando. Pero ahorita van a ver por qué no puede ser. Bueno, este es la lámina 49 del Códice Borgia. Y esta es la lámina 1 del Feyerabadi. Entonces vemos el Teocalli y el sol en el fondo. Hagan de cuenta que este es un enorme patio en el que en cada uno de los rumbos se hacía una ceremonia. O sea, esto que es muy sencillo aquí está con toda esa pompa de los grandes ceremoniales. La mina 49 del Códice Borgia, en la cual el ceremonial que se efectúa en el día 5 movimientos del año 4 casa, 5 movimientos del año 4 casa, está dirigido hacia donde brote el sol en el horizonte matinal. La lámina 1 del Códice Feyerabadi, con el Teocalli brotando luz detrás del sol matinal. Istli y Pilsintecuhtli, Istli quiere decir obsidiana, pero hay un personaje. Los que conocían a fondo lo que era la obsidiana y cómo cortarla, cómo trabajarla, cómo obtenerla, eran los que ahora les llaman los sacerdotes del dios Istli. En realidad eran obreros más que sacerdotes. Entonces, Istli y Pilsintecuhtli, un Pilsintecuhtli Xochipilli, miren ustedes su boca con la pintura facial. Istli y Pilsintecuhtli a los lados del árbol floreciente, el Xochicuahuitl, con un quetzal aquí arriba del árbol, un quetzaltótotl, en lo alto y los inicios de 5 trecenas, estos que vemos aquí, que son Zipactli, Acat, Coat o Lineal, son estos mismos. Zipactli, Acat, Coat o Lineal, por sabemos que es la misma escena en otro documento hablando de la misma fuerza, brotando detrás del sol matinal. Entonces, los inicios de 5 trecenas vinculados al rumbo de la luz son Zipactli, Acat, Coat o Lineal, las trecenas del oriente en los dos documentos. Aquí vemos este Teocalli, es y vemos el sol en el horizonte. En la lámina del Feyerabadi es más elocuente, porque si estamos viendo el sol en el horizonte, entonces esta fachadita es la del lado poniente del Teocalli, donde está en la escalinata. Bueno, ceremonia realizada en un año Nahui Malinali. Está mal. Es Nahui, pero aquí sí me equivoqué. Ese es en un año Nahui Tochtli, que es el conejito. Déjame ver si lo puedo corregir. No me salgo. Bueno, es Nahui Tochtli, para no detenernos mucho. En un día, en un día, 5 viento, Nahui Ejecat. Le puse los datos de otra lámina, pero bueno. Es el día 5 viento de un año
4 conejos, Nahuitoshli y Macuili Ejecatl el día. Entonces, es la lámina 50 del Códice Borgia. No hay problema. Y sabemos además que está dedicada al lugar de las espinas, que es el sur. Pero en todos los documentos oficiales encontramos que a este rumbo lo confunden con el Mictlampa, el lugar de de los huesos, el lugar de la transformación, el lugar de la quietud. Y curiosamente, este es un enorme nopal. Aquí están las tunas, los nopales muy estilizados. Y en el medio del nopal, este es un documento de quizá de un siglo y medio antes de que funden la ciudad de Tenochtitlan. Está un águila con las plumas brillantes, está un águila con las plumas brillantes parada sobre un nopal. Y el nopal está saliendo de un cuerpo humano vestido de azul. Esto no lo vimos en el otro, pero lo tenemos que analizar en otro tema. Y está brotando el nopal. Y el fuego, en lugar de estarlo sacando de una balsa o de una embarcación, está saliendo de un enorme tecpat que está sobre un ancho hueso, un ancho fémur, como si estuviera extendido. Y la ceremonia la está haciendo otro xolotl, pero un xolotl que este es Catripoca Azul y Xochipilli. Entonces, les digo que este es el problema para muchos analistas porque no saben por qué tienen varios atavíos. Y ellos quieren que sea nada más un dios de algo, nada más. Entonces, este es el inicio de las trecenas del Huistlampa. Vamos a la siguiente. Bueno, lámina 50 del Códice Borgia, en la cual el ceremonial que se efectúa en el día 5 viento, aquí sí está bien, en el día 5 viento del año 4 conejo, a ver, 5 viento, 5 viento del año 4 conejo, está dirigido hacia donde brotan los árboles de las espinas, denominado Huistlampa en lengua náhuatl, el rumbo de las espinas, el sur. Y lo vemos en el Códice Feyerabadi, y efectivamente es un árbol con espinas. Y lugar de espinas se llama Huistlampa por las espinas. El símbolo del Huistlampa es este que lo sacamos del Códice Borbónico. Lámina 1 del Feyerabadi, Tepeyolochtli y Tlaloc, a los lados de la ceiba, cuyo tronco está cubierto de espinas, con un halcón en lo alto. Los inicios de 5 trecenas vinculados al rumbo de las espinas son ocelot. Vean ustedes, la abreviatura del ocelot es una oreja de ocelote. Ocelot, hasta abreviaturas usaban. Ocelot, Miquistli, Tecpatl, Itzcuintli y Ejecatl. Y son los mismos que tenemos aquí. Ocelot, Miquistli, Tecpatl, Itzcuintli y Ejecatl. Entonces, esta es la segunda ceremonia. Y de la ceremonia anterior a esta ceremonia, hay 13 años y 65 días. Nada más es tomar las tablas y hacer el cálculo hacia adelante y hacia atrás. No hay 52 años para un juego nuevo en esto. Entonces toman precisamente, bueno, ni siquiera por 52 años. Dicen que esta es la prueba de que se hacía cada año. Pues yo no veo ni por qué. Y además estos códices no tienen letreritos como los códices poshispánicos, que ya tenían las glosas en letras latinas. Entonces, el glifo de Huistlampa, ya veremos con detalle todo lo que hay en cada una de estas láminas. Una lunita con un tecpat en medio. Eh, elementos astronómicos siempre están en esta esquina. Vamos a ver la siguiente.
Ceremonia realizada en un año Nagui Malinali. Y está otra vez no sé por qué se me repitió el mismo texto, pero bueno, es este es el Huistlampa, sí. El Huistlampa, que ya lo vimos también, la lámina 50 del Códice Borgia. Aquí está, en el cual se efectúa en el día 5 viento del año 4 conejo, hacia, ¿me fui para atrás o qué? ¿Qué me pasó? Chaparrita. Esta es la siguiente. El ceremonial, lámina 51 del Códice Borgia, en la cual el ceremonial que se efectúa en el día 5 venado, a ver, vamos a ver, en el día 5 venado, ¿sí? 5 venado del año 4 Acatl. Está dirigido hacia el Teocalli, este Teocalli, en donde un útero y un cordón umbilical, miren, un útero y un cordón umbilical trenzado le dan la relación con lo femenino. La planta es Malinali con un águila entre sus frondas. Aquí está la planta del Malinali, también tiene un águila parada sobre su follaje. En la lámina 1 del Feyerabadi, bueno, es que así están en el Feyerabadi, está de cabeza. Dos esencias de mujeres, Tlazolteotl, es esta, Tlazolteotl, ahorita les explico, Tlazolteotl y Chalchutlico a los lados de un huizache, en cuyo tronco brota el glifo de la luna, aquí, útero. La luna como reguladora de los ciclos femeninos con un colibrí en lo alto. Aquí está el colibrí con su pico largo, muy estilizado. No están retratando a los animales, están poniendo su simbolismo. Los inicios de 5 trecenas vinculados al rumbo de la esencia femenina son Mazatl. Aquí también pusieron una abreviatura muy curioso. Es una pata de venado. Mazatl, Kiahuitl, Ozomachtli, Cali y Cuautli, que son los mismos que están aquí. Están aquí Mazatl, Kiahuitl, Ozomachtli, Cali y Cuautli. Lámina 1 del Feyerabadi. Dos esencias de mujeres, Tlazolteotl. Les iba a decir que por qué es Tlazolteotl. Pero ustedes, ella es una de las representaciones de la Madre Tierra. Pero cuando tiene lunitas, nada más, no tiene huesos cruzados, en el campo le dicen Tlazojteotl, de Tlazochtli, cariño. Y cuando tiene los huesitos cruzados es ella misma, pero es la recicladora de la naturaleza, la que recibe todo y precisamente lo transforma en muchísimas cosas, hasta en abono para las plantas. Eso le pasa a cualquier ser vivo. Terminando su ciclo, poco a poco se va reintegrando a lo que es la tierra. Y entonces ella es la recicladora. El problema con esto es de que en los diccionarios del siglo XVI traducen tlazolli como basura y tlazoctli como cariño, pero no utilizan el término tlazocteotl, sino todas son tlazolteotl, y le dicen la diosa de la basura, la, la diosa de las inmundicias, términos que para nada se usaban ni se usan en ninguna lengua indígena, ni en la actualidad. Entonces, pero Chalchutlico sí es la misma Chalchutlico con su nariguerita de pirámide de truncada de jade o de turquesa, y ella es el agua y ella es la tierra que todo lo recicla. Aquí está el grifo de la luna y está una especie de animalito que nunca me han sabido decir que pudieron haber representado, como la vida a través de los ciclos de la luna, no sé, pero bueno. Entonces, la escena en el otro, vemos precisamente en un edificio, en un teocalli, donde hay una joya preciosa,
Yo creo que no va a haber forma de explicárselo así con estas láminas, sino cuando veamos una lámina en donde es explícito todo, se ve el útero y el cordón umbilical. Por lo tanto, cuando se dice útero, se dice feminidad, porque los hombres no tenemos útero, según me hacía ver Isabel Causar. Gracias, Isabel, por todas estas apreciaciones que me han permitido ver un poquito más allá de todo esto. Entonces, esta es una lámina de energías femeninas completamente. Entonces en la decisión de mujeres, los inicios de 5 trecenas vinculados al rumbo de la esencia femenina, que son Mazat, Kiahuiro, Somaticali y Cuautli, las trecenas del poniente en los dos documentos. Esta es la cuarta lámina. Tengo que arreglar las dos en que me equivoqué. Ceremonia realizada en un año Nahui Tecpat, 4 navajas de obsidiana. A ver, Nahui Tecpat, aquí está. Año Nahui Tecpat. El día 5 Malinal, dice, es cierto, aquí está el 5 Malinal. Encendiendo un fuego ceremonial. Aquí está el fuego ceremonial. En donde precisamente, ahí en la anterior no vimos el fuego ceremonial. Me regresó. Encendiendo un fuego ceremonial aquí en la anterior, en la del Cihuatlampa. Y se ve que salen dos corrientes, una roja y una azul, como el que le llaman el Atlachinoli o símbolo de la guerra, que ya vimos que son fuerzas celestes y terrestres que se unen en cada uno de nosotros. En esta vemos, el teocalli está hecha de huesos. Ven ustedes, aquí hay costillas, estos son fémures, son más costillas, un símbolo como de alas de insecto, un tecolote. Entonces que el búho es el acompañante del Señor de la Noche, que es mi Mictlantecutli o mi Tecacíhuatl, pues acompaña siempre un tecolote. Luego, bueno, aquí en este otro teocal, en este otro recinto donde vemos a una pareja, también con este tipo de alitas de mariposa que también se utilizan para el símbolo de los cálculos de Tlahuizcalpantecutli. Los huesos están haciendo el teocalli. Y el personaje también es un xolotl, pero es amarillo todo y tiene la pintura facial de Macuilxochitl, Y de este lado, el que está prendiendo el fuego tiene una máscara negra y está prendiendo el fuego sobre unos ocotes y sobre atados de plantas secas. Bueno, lo vemos con detalle. Y curiosamente, el elemento astronómico que está aquí es un eclipse en el cual la Tierra, que es esta enorme víbora, se está comiendo a un conejo, se está comiendo a la luna. Y el águila, que representa toda la fuerza del sol, está tratando de salvar al conejo de lo que se le coma esta enorme víbora que representa la Tierra. Esta es la lámina 52 del Códice Borgia. A ver, esta es la comparación con la de las dos láminas, la del Borgia y el Borbónico. Lámina 52 del Códice Borgia, en la cual el ceremonial que se efectúa en el día 5 Malinali del año 4 Navaja de Pedernal está dirigido hacia donde todas las construcciones están hechas de osamentas. En la lengua náhuatl es el Mictlampa del norte. ¿Y qué creen? Que en toda la literatura oficial dicen que este es el sur, el lugar de las espinas. Pues no, porque es el lugar de la transmutación, porque allí está todo que tiene que ver con Mictlantecutli. Y en la lámina del Beyerbari, o del libro de Tezcatlipoca, precisamente está Mictlantecutli como parte de la escena, está junto con Sinteotl, con su mazorquita en la cabeza, con Sinteotl y un lorito en el árbol de cacao, que además está saliendo de la boca
del Zipac y tierra. Entonces aquí está el árbol de las mazorcas de cacao y un lorito en la parte superior. Ya vamos a tener, hay una de las pláticas que es precisamente sobre esta lámina. Entonces, está dirigido hacia el Mictlampa. El Mictlampa construimos a partir del sur, de las espinas, construimos las 4 para los 4 rumbos. Lámina 1 del Feyerabadi, Centeo y Mitlantecutli a los lados de un árbol de cacao, cuyo tronco está cubierto de cacao acentli, mazorcas de cacao con un loro en lo alto. Los inicios de 5 trecenas, aquí están, vinculados con el rumbo de las espinas son Tochtli. Este está tapado el conejo. Tochtli. Tochtli, Cuetzpalin, Malinali, Tochtli, Coscacuautli, Cuetzpalin, Malinali y Xochitl. Son los mismos que están aquí. Tochtli, Coscacuautli, Cuetzpalin y Xochitl. No, a ver, Tochtli, Coscacuautli, Cuetzpalin, Malinali y Xochitl. Sí. Entonces, es la réplica del conjunto de ceremonias. Entonces, los puse aquí como si fuera un enorme patio con el lugar de las ceremonias para cada rumbo. Entonces, ¿dónde está el oriente? Todo este cintillo. Aquí está el oriente. Y entonces, el giro del sol es en esta forma. Entonces, oriente, sur, aquí está el lugar de las espinas. Poniente, con el lugar del útero, de la esencia femenina, y del Mictlampa del norte, con todos sus teocaris hechos de osamentas. Dice, láminas 49, 50, 51 y 52 del llamado Códice Borgia, con una serie de ceremonias que se efectuaban cada 13 años y 65 días, siguiendo el trazo en el orden del movimiento diurno del Sol. ¿Por qué? Bueno, el Mictlán es el rumbo de los muertos, en realidad es el rumbo del reposo y de la quietud, que es lo mismo que nos pasa cotidianamente para poder ser creativos. Debemos tener nuestros lapsos de evaluación de lo que queremos hacer, por qué lo queremos hacer, de lo que hemos hecho, y entonces darle forma, darle idea a lo que queremos crear, para poder darle forma después con nuestras manos o con materiales. El rumbo de los gustos se llama Yikinizyi en mixteco. Na Iji, el rumbo de las mujeres. Kin Iñu, el de las espinas. Ñujun, el de la luz. Y ya fueron los 4, ¿verdad? Bueno. La distancia temporal entre dos ceremonias es de 13 años con 65 días. No tiene nada que ver con el de 52 años del Fuego Nuevo. Las láminas 49, 50, 51 y 52 del llamado Códice Borgia, con una serie de ceremonias siguiendo el trazo en el orden del movimiento diurno del Sol, por lo que se deduce que no hay relación mixteca con la tradición mexica en estas ceremonias de cada 13 años y 65 días, con el ciclo del Fuego Nuevo de 52 años y menos año con año, y mucho menos para decir que es prueba de que se realizaba cada año. Como la gente no sabe, desconoce muy poco de todo esto, y mucho menos si hay que hacer cuentas, de cuentas, sumas, restos, multiplicaciones, menos le da flojera hacer comprobaciones. Entonces, cualquier cosa que nos vendan, si queremos sentirnos que estamos dentro de un rescate, pues lo hacemos. La lámina 34 del Códice Borbónico nos relaciona con la tradición oral de Milpa Alta, en el sentido de tomar en cuenta la diferencia del tona del sol
en su transición anual, en donde hay un cambio notorio que representaron con diferentes aves, de colibrí a águila y de águila a colibrí. En otras palabras, de solsticio de invierno en que nace como un colibrí, al solsticio de verano en que adquiere el tono del sol la cualidad bioenergética del águila. ¿Qué estoy diciendo? Vamos a verlo aquí. No. Esta línea nos está marcando el solsticio de invierno. Piensen ustedes en el 21 o 22 de diciembre. Y esta línea nos está marcando el solsticio de verano. Piensen ustedes en el 21 o 22 de junio. Esta es la del paso cenital. Piensen ustedes en 17 de mayo, perdón, y 26 de julio. Entonces, nace como un colibrí y va cambiando su energía, su bioenergía, y luego se convierte en una energía preciosa, la de un quetzal, y luego en ese viaje de transformación de colibrí a águila, se transforma en una preciosa guacamaya, y al llegar al tope del solsticio de verano, se transforma en un águila esplendente. Pero ya pasó una vez por el cenit, pero no es águila todavía, no tiene la fuerza del águila. Hasta que viene de regreso otra vez ya pasó medio año, hasta que viene de regreso otra vez al punto de partida del solsticio de verano, empieza su viaje de águila a colibrí. Y cuando pasa la segunda vez, sí es un águila, entonces deja caer sobre los puntos de cierta franja que viene desde el Pacífico hasta el Golfo de México y que pasa, a ver si ahorita me acuerdo, por Tzintzuntzan, por Tzintzuntzan, me falta otro punto en Michoacán, no me acuerdo ahorita, por Tzintzuntzan, por Tenochtitlan, por Tizatlán, en Tlaxcala, por Zempoala en Veracruz y se va hacia las Antillas, la franja de ciclos, de puntos de pasos cenitales. Entonces, esto es el viaje del colibrí hasta que se convierte en águila y de águila ya pasa convertido en águila, ya no cambia hasta que un día antes del solsticio de invierno se muere la águila ya de viejita y nace otra vez un precioso colibrí al otro día del solsticio de invierno. Entonces, esto lo aprendí, bueno, yo lo aprendí, parte de ello en la zona de Milpalta, en San Pablo Totepec, con el abuelo de una de mis compañeras de una historia. Pero también se lo oía decir yo a mis tíos, pero nunca lo entendí todavía de muy chico. Hasta que ya lo oí de más grande, en otra parte, ya entendí precisamente cómo la energía del sol va cambiando según el arco, y esos cambios son los que vienen originando en el solsticio de invierno o en el solsticio de, perdón, en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, los cambios de la naturaleza. Como la Tierra está inclinada, hay épocas del año en que le está dando de lleno la fuerza del sol. Y entonces la época de verano, de lluvias, de esplendor, pero en la parte de abajo le dan de refilón los rayos del sol. Y entonces mientras en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. Yo no lo entendía, pero ya con la tierra. Además, cuando fuimos a Perú nos explicaron muy bonito todo eso. Entonces, se entienden todos estos aspectos que no los deberían enseñar en la escuela hasta que los aprendiéramos, porque son parte de entender los cambios en la naturaleza, porque hay épocas de sequía, y hay épocas de frío intenso, y porque hay épocas de lluvia y de mucha vegetación y de muchas flores y de muchos frutos. Entonces, todo eso lo representaban con aves como si fueran fuerzas, bioenergías diferentes. Y bueno, eso es parte de. Esta es la lámina 34 del Códice Borbónico. Y es en la que vimos de la revista Arqueología Mexicana. Año Omeacat, nacimiento de Huitzilopochtli, el Mamalhuastli, el Cerro de los Huizaches. Aquí está el Huizache pintado. Y está también el punto solsticial en donde a la medianoche están prendiendo el fuego nuevo. Con toda la parafernalia que le pintaron a este códice poshispánico para darle, ¿qué les diré? Fuerza
a lo que dicen las antiguas crónicas de los franciscanos. Panquetzalistli, Pantli es bandera o estandarte. Quetza es levantar. Y el istli es el infinitivo de los verbos. Es levantar los estandartes o banderas y el nacimiento del sol colibrí en el solsticio de verano. Entonces, lo aprendido por la tradición oral de Milpalta, sabemos que sí es cierto que se celebraba el nacimiento de Huitzilopochtli en el solsticio de invierno. Y eso es lo que ya no están apoyando. Están apoyando más al punto de las Pléyades. El solsticio de invierno sucede siempre entre el 21 y el 22 de diciembre por las variaciones del calendario gregoriano y coincide regularmente con el signo Coat del Caupohualli ancestral. Entonces salieron de Aztlán en el año 1 pedernal, que era 1064. 26 años después hicieron una ceremonia en la cual sus guías decidieron que ya no se llamaran decidieron llamarse mexicas y decidieron que ya no se iban a tener nexos con Aztlán, ya no iban a ser ni aztecas ni aztlanecas. Al otro año, este año fue 1090, híjole, 26 años después de que salieron. O sea, medio ciclo de 52. Al otro año, que era este año fue Unotochtli, y al otro año fue Omeacat, 1091. Comenzaron a caminar y a contar sus ciclos bioenergéticos de 52 años, y entonces en el 1143, Omeacat, encendieron su primer fuego nuevo con la bioenergía de Tezcatlipoca en el Coatepetl. 52 años después, en el año de 1195, que también fue Omeacat, siempre cada 52 años se va a repetir el año, que también fue Omeacat, hicieron el segundo encendido del fuego nuevo, pero en Apasco. Y luego, 52 años después, en el 1247, también año Omeacat, hicieron el tercer encendido del fuego nuevo en Tecpayocan. 52 años después, aquí tengo equivocada una de las fechas. En 1351 encendieron el fuego del Chapultepetl, que es el que no pudieron realizar por la guerra que les dieron los de Culhuacan. Y realmente el de Chapultepec, el de 1403 y el de 1455, pues ya fueron encendidos en terrenos de la Tenochtitlan, aunque se hacían en Iztapalapa. El último fuego nuevo Tenochca se encendió en 1507, año Omeacat, y de este sí hay testimonios arqueológicos. Cuando se hicieron las primeras excavaciones atrás de la catedral, no sé si fueron dos atados de carrizos con los símbolos del octavo fuego nuevo ya en Tenochtitlan. Los siguientes en orden se perdieron porque ya vivían en pleno sojuzgamiento virreinal. De este evento se encontraron varias esculturas conmemorativas en las primeras excavaciones que se hicieron atrás de la catedral. Bueno, pues esto es lo que encontramos relativo al encendido del fuego cíclico que se hacía en Panquetzalistli cada 52 años al iniciar otro ciclo bioenergético de Tezcatlipoca o Omeacat. El siguiente fuego nuevo nos toca en el 2027, porque el anterior se hizo en 1975. Todavía no andaba yo en todo esto, apenas empezaba yo a asomarme a las raíces indígenas, a pesar de que mi madre era muy indígena. Entonces, 1 año y 3/4 después de haber iniciado el ciclo calendárico de 52 años en un año 1 conejo, se Tochtlixihuitl. Porque muchos autores aseguran que después de los Nemontemi se encendía el fuego nuevo. No es cierto. En los años 1 conejo pasa todo un año 1 conejo y pasa más de medio año del siguiente hasta Panquetzalistli para que sea Omeacat y sea solsticio de invierno.
Y nada más es hacer cuentas y tener conciencia de los cálculos que estamos haciendo. La verdad sí me quiero salir aquí, chaparrita. ¿Cómo me salgo de aquí? Este archivo y poner el que está en el otro. Cargando. A ver, ¿me prestas? El otro se llama Chicago 3. Maestro, lo interrumpo un poquito para agradecerle esta intervención, esta participación y lo claro que nos deja el tema y la pregunta que le hice. Uy, es ¿Ah? ¿Te hablaban? Te decían gracias. de nada, te veo ¿Es ese? Gerardo. Sí. No, espérame, no. Abre este. Es ese. ¿Y aquí? Es esto. Por eso, pero ahí empieza. Sí, ahí empieza. Sí, arriba. No, se trabó. Te sacó de todo. No, sí, ya. Espérame, es que mira hasta dónde está. No, es que creo que te sacó de Zoom. ¿Todavía lo ven en Zoom? No. Sí, está en Zoom, Quetzalí. ¿Sí? Sí, aquí está. A nosotros se nos trabó la compu. Y se está viendo la presentación. Ajá. Se me hace que está muy pesada esta presentación y por eso se tarda en... Pero sí va a correr. Pero ya no me deja ponerla en completa con Sí, el... ahorita bien. Está bien. Y pasas a que ya está acá. Ahí está ya. No, es que apenas está cargando. Abajo no sale nada, ni siquiera se ve el mouse. Ya. Bueno. Estábamos viendo precisamente la importancia del tono del sol en toda la naturaleza. Entonces ahora nos tocaba ver un poquito ese tono del sol, sin meternos por completo al tema de la feminidad, que es otra parte también muy importante. Voy a tratar de pasar esta para este lado. Muy bien. Entonces, el tona de tonacacíhuatl, o sea, cíhuatl por la esencia femenina. Acordémonos que el tona del sol está presente y está manifestándose en absolutamente como bioenergía en todo lo que tiene vida. Y que en la naturaleza es donde están actuando Tonacatecujli y Tonacacíhuatl como una dualidad de los dos son una sola fuerza de la cual se presenta esencia masculina y esencia femenina. Los traducen como los señores de nuestra carne y nunca he sabido por qué. Si mismo en la sierra nos dijeron es que Tona acá es el tona del sol en carrizos, en dardos, en flechas que llegan a la tierra. Y Tonacatl sí quiere decir nuestra carne, pero nosotros lo traducen como nuestros señores de nuestro sustento, pero nosotros no comemos nada más carne, comemos más hierbitas, plantas que nos nutren a comer siempre carne, porque es más difícil andar buscándola en el monte y traerla a la casa. Entonces eso me hizo reflexionar y efectivamente Tona Acatecutli, Tona Cacíhuatl es el tona del sol en la propia naturaleza. Es que esta configuración está diferente, entonces no nos deja... Se me hace que lo vas a tener que presentar así. Déjame ver si se ve bien. A ver, tú dime. Se ve un poco mejor, sí. Luego cambio la configuración. Por ahora, sí.
La esencia femenina. Tengo aquí un letrerito que dice empezamos con, pero bueno, se me encimó. La esencia femenina de Xochiquetzali como portadora del tono del sol en la naturaleza. Entonces vamos a tratar de empezar con la esencia femenina. Ahí no puedo cambiar. Aquí. No, es que si lo pones así, repetiste otra presentación. No me responde. Ah, ya me responde el nuevocito. A ver, espera. Es que esa presentación hace que se haga muy lenta la computadora y se bloquea un poco. Entonces, Quiero cerrar estas, ¿verdad? pues sí, pero de todas maneras esa presentación está muy pesada. A ver, déjame ver a ver si corre. No, ni siquiera está el mouse. No, es que no. ¿Era esta? Sí. No, pero no la abre. Yo quiero sacar estas. No sale. No está trabada. La compro. A ver. Vamos a ver si le ponemos. Ni siquiera me sale el cintillo de compartir o no. ¿Ustedes están viendo alguna presentación? Sí, hay una presentación en un Word. Híjoles, es que nosotros ni siquiera nos sale, o sea, no nos sale nada más que la tira de abajo. Ok, la computadora colapsó. No. No me deja hacer nada. A ver, abre los que tengamos aquí y los cerramos. No, es que no nos dejan. No están abiertos. Ellos sí lo están viendo estos. Ujú. Pero aquí en nuestro... De hecho, hay un letrero que dice que si quieres que si quieres guardar los cambios realizados en la sesión de Tezcatlipoca y Quetzalcóatl. Sí, es que ustedes ven eso, pero nosotros no. O sea, nosotros no. No, a ver. No sabemos dónde picarle porque no nos aparece nada de eso. Y nuestro mouse, yo sí lo estoy moviendo, pero en realidad no sé nada. Perdón, buenas noches a todos. Y si pudieras entrar a la sesión desde algún celular o algún otro aparato, Citlali, para que veas lo que nosotros estamos viendo. Sí, yo lo tengo, pero yo lo estoy viendo desde mi computadora. Lo que pasa es que yo muevo el mouse en la computadora de mi papá y Y no no te responde. no me responde dentro de eso. Bueno. Tampoco me deja salir de... A ver, Oh, voy a desconectarlo un segundo, a ver si puedo. ok. No, ni siquiera me deja salir de Zoom. Voy a sacar. Te sugiero cancelar los cambios. Dice, No. ¿deseas guardar los cambios? Ponle cancelar. Es que no me deja, o sea, Ni con las yo sé que flechas. ustedes. No, Cuando ni aparece, con- ni sí. siquiera-
Con la flecha lateral a la derecha puedes cancelar los cambios. No, bueno, no nos hace caso. Ya lo intenté y es que la computadora está como muy colapsada. No, pues esa no se va a poder correr. Voy a tratar de cerrarlo. No lo abrí. No lo cierro. Quiero hablar para cerrarlo desde abierto. Está abierta, mira. Ellos están viendo esto que está aquí arriba. Mm. Esta es la que ellos están viendo, pero nosotros no. Y el mouse no me hace caso y tampoco si le pongo cancelar. Ay, quién sabe qué pasó ahora. La apago y la vuelvo a encender. Pues sí, mientras puedes platicarles con mi computadora. Todavía no logramos acomodar la otra, pero ahí está mi computadora, lo alcanzan a ver, ¿verdad? Sí, Bueno, mientras por aquí mi papá les puede ir platicando un poco más. En lo que hago. Grabando. Ya ven que abrimos nada más la presentación nueva. Pero mientras, pues, se va a tardar. Pues platícales un poco de todo, así que no si tienen dudas de lo que viste ahorita. Sí, mientras me arregla esto. ¿Sí me escuchan? Sí, maestro, se escucha muy bien. Sí, Bien. maestro. Lo Sí. escuchamos, maestro, gracias. Intenta Quetzali tratar de solucionar el problema como técnica que es. ¿Quieren que platiquemos de algo en especial mientras un ratito? ¿Alguna duda que tengan? Yo tengo mucho. Disculpe, maestro, ¿podría repetir cuál era el fenómeno astronómico que sucedía cada 13 años? Eso no me quedó muy Pues claro. acabamos de ver los 4 Sí, en en las láminas del Borgia. Fueron eh, 4. Me tardé como media hora en esas. es que no me quedó claro cuál era el fenómeno en sí. Es que me confundí entre No es si un era... fenómeno astronómico, es una serie de ceremonias que se están haciendo en torno a un patio a los 4 rumbos. En todas hay un fenómeno astronómico, pero nada más vimos el del eclipse, nada más, Ah, ok. en la Eso, última. eso no tenía claro. Gracias. Ujú. Maestro, la fecha del 2027, donde va a ser ahora el encendido del fuego nuevo próximo. Como lo están haciendo donde se les pega la gana, pues quién sabe, la verdad. Ok. Deben hacerlo en el Cerro de la Estrella en el solsticio de invierno, pero lo están haciendo con las Pléyades y no con el Mamalhuatl. Ujú. Yo siento que cuando empezaron, y esto no tiene mucho tiempo, tendrá unos 8 años, cuando vinieron aquí a Marinalco por el grupo de muchachas, eran de la delegación Iztapalapa, les pagaron todo para tener danzantes y hacer algo bonito entre todos los grupos que consiguieron jalar. Y no
pero a mí me sorprendió porque siempre habíamos sabido que el encendido del fuego nuevo era en el solsticio de invierno, según lo aprendido de la tradición oral de Milpalta, y según también lo que la lámina 34 del Códice Borbónico nos decía. Entonces, pero entonces ya encontramos las citas de la obra de Sagún, están en el libro cuarto y en el libro séptimo, y en las dos dice, habla de las Pléyades. Entonces, yo siempre desconfío en tomar las fuentes históricas al pie de la letra. Entonces tratamos de empezar una especie de rastreo para de comprobación sobre todo por otros medios, no solamente por lo que estamos leyendo, aunque sea una fuente famosa o un franciscano famoso como el padre Sahagún, pues tratamos siempre de ver cuánto hay de veracidad o cuánto hay de interés de parte de los religiosos del siglo XVI que pues tenían bajo bajo sus metas el adoctrinar a la mayor cantidad de gente posible. Incluso, pues hacían bautizos multitudinarios, en los cuales bautizaban en una sola misa a 300 o 400 indios. ¿Cuántos muchachos nativos o señores, señoras nativos, muchachas, creen ustedes que arrociándoles el agua así encima? ¿Cuántos muchachos o cuánta gente creen ustedes que lo hacía, qué les diré, con conciencia de ser cristianos? Pues para nada. Pero entonces había hasta una especie de competencia entre párroco de una iglesia y párroco de otra iglesia para a ver quiénes bautizaban a más personas en una sola ceremonia. Entonces, esto, pues aparentemente, ya nos habla de los frailes humanistas y todo eso, pero detrás de eso siempre había un interés religioso, que para eso los mandaban, para eso llegaron los 12 frailes en 1524, para eso los preparaban, para eso venía preparado Fray Andrés de Olmos, es aquel que era experto en los casos de brujería de toda Europa. Entonces, cuando viene para acá, pasa a las Antillas y se asombra de que hay un conocimiento de ese tipo, muy profundo. Y entonces, pero que viene de todos los esclavos que traían de África. Y entonces pone a estudiar también todo ese conocimiento y lo mezcla con lo que traía de Europa. Cuando llega a la Nueva España, empieza a buscar gente, muchachos, sobre todo jóvenes, muy inteligentes, y les enseña todo eso. No tiene nada que ver ese tipo de hechicerías y brujerías con el conocimiento de aquí. Vaya, realmente incluso a Fray Andrés de Olmos, que era un personajazo de mucho poder, le dicen el padre de la brujería en México. Pero no es que haya sido el inventor, sino simplemente que lo que trató de hacer fue utilizar su poder y su conocimiento para adiestrar a mucha gente. Que por cierto nos explicaba un sacerdote, amigo de la familia, que ese conocimiento es el que ahora se usa precisamente en zonas de Veracruz y sobre todo en Catemaco. No es para nada indígena de México. Muy interesante, porque yo decía, bueno, si había brujos muy poderosos, ¿por qué no se habla de eso en las fuentes históricas? No se habla, pero cuando llega uno a los pueblos sí encuentra uno personas que manejan la energía, la energía mental y la energía que se puede mover hasta con las manos en formas muy positivas, pero también hay los otros que las manejan en forma muy negativa. Entonces es interesante meterse a fondo de todo esto, porque siempre nos dejan en la superficie, nos dejan nada más con lo que se puede, lo que medio podemos entender. No, es que le piqué otro que no era este.
Pero primero hay que abrir ese para abrir Zoom. El que No. le picaste estaba bien. Nada más que la computadora estaba apenas intentando trabajar. No sé qué le pasó a mi compu de verdad, que se trabó, se negó. Entonces ahorita está tratando de restituir los programas de entrada que sale. Le está costando trabajo y no sé ni por qué nunca me había hecho esto. Bueno, lo que pasa sí que he estado trabajando con un PowerPoint muy antiguo y ahora quise trabajar con el último que me pusieron, muy moderno, que luego no encuentro ni en dónde están las herramientas, pero se trabó todo. Pues lo que podemos hacer también es dejar esta como fuego nuevo y la siguiente sería la de Tona, porque le está costando mucho trabajo y pues ya nada más quedan, son 7:36. Y no se abre, ¿verdad? Pues sí, le va a costar un poco de trabajo. Es que se Bueno, apagó cuando muy... hablamos de Tonacacíhuatl, sobre todo, o sea, del Tona del Sol, justo hacia todos los seres femeninos que hay en la naturaleza, tenemos que tener en cuenta también que es el Tona masculino, el Tona del Sol es masculino y femenino. Pero para entenderlo lo dividieron en dos personalidades, Tonacatecutli y Tonacacíhuatl. Entonces, entre los dos son el Tona del Sol y están actuando sobre la superficie terrestre. Entonces, ese Tona del Sol pues, lo absorben por las hojas todas las plantas, lo absorbe la tierra, lo absorben los nutrientes y todo lo que sale de la tierra ya trae Tona del Sol que se absorbió precisamente en el proceso de que la semilla se abre, empieza a salir las primeras hojas de nueva plantita, hasta que con el paso del tiempo ya es un enorme árbol que nos está dando frutos, o son las milpas que nos están dando las mazorcas de maíz, o son todas las verduras, porque de verdad, cuando me pongo a pensar todo lo que crearon en la antigüedad mis ancestros, ni siquiera los estudiosos de todo esto se dan a la tarea de entenderlo, porque las variedades de calabazas que tenemos en nuestro país, en Europa había calabazas, pero todas las variedades de calabazas que son de aquí, las fueron creando por medio de la polinización, por medio de injertos, por medio de muchas cosas, y también la diversidad de aguacates que aquí en el pueblo le dicen criollitos o criollos, que son nativos de estas tierras. Y de verdad, en otras partes no se daban los aguacates y ahora ya hay por todo el mundo. Entonces, esas variedades de aguacates, que son muchísimas, por lo menos conocemos como 10 o 12. Trabajé mucho en la Sierra de Veracruz, trabajé mucho también en la zona de Córdoba, en Córdoba, Fortín, desde Zongolica, que subíamos por Orizaba, hasta las partes que es frío ahí arriba, hasta las partes calientes de Córdoba y hacia Veracruz, Mata Larga, etcétera, etcétera. Se dan unos aguacates preciosos, enormes, y casi cada casa tiene su árbol de aguacate, y nada más pensar que por medio de la polinización se fue creando todo esto, la verdad, me quito el sombrero ante la sapiencia de mis ancestros. Y luego de convertir en una plantita, el teosinte, en una planta que daba mazorcas, pues también la verdad es algo interesantísimo apreciarlo y en honor de nuestros propios ancestros. ¿Qué más tenemos? Son una enorme variedad de plantas comestibles, las que se fueron produciendo por medio de la creatividad, por medio de la inventiva de los pueblos antiguos. El tomate, maestro. Los tomates, sí, sobre todo el jitomate que en todas partes que vamos en la costa del Pacífico, en la costa del Golfo, le dicen tomates a los jitomates. Los jitomates se llaman con toda razón shiktomat porque tienen un ombliguito. Xiktli es el ombligo, son tomates con ombligo, los rojos. Y los otros son tomates, simplemente el tomate, que en la antigüedad, eso sí existe como una admiración de los franciscanos,
que consignaron que en Tomatlán, que ahora es el barrio San Antonio Tomatlán, ahí cerca de la Merced, que en Tomatlán hallaron almácigos de plantas en donde se estaban uniendo, polinizando, para que además de dar tomates, dieran papas, que es el toloncamote o camotes redondos, dieran en la raíz papas y en la planta tomates o jitomates. No sé si lo lograrían, pero lo que sí es cierto, y se lo repito muchísimo, para que aprecien todo esto, es que del barrio del Calpulli de Tomatlán, de Tomatlán, Tomatlán ahora, se llevaron los almácigos a Europa, llegaron primero a España, luego se llevaron algunos a Francia, otros a Italia, a Alemania, y se fue propagando el jitomate por todas partes, con una admiración y respeto que le tenían, porque además los primeros que llegaron a España solamente los podían comer los de la corte o la gente muy, muy noble, y no cualquier plebeyo podía comer jitomates. Y sobre todo también porque les adjudicaron un sentido afrodisíaco. Entonces, si comían muchos jitomates, estaban muy, muy fuertes. Pero en realidad, pues sí tienen bastante potasio, bastante vitaminas, etcétera, etcétera. Pero se propagó por toda Europa. Y ahora pensamos, ¿qué sería de la cocina alemana? ¿Qué sería de la cocina italiana? Incluso de la española, sin los jitomates o los tomatoes, como dicen los gringos. ¿Qué sería de todo eso sin lo que se fue precisamente de un barrio que se llama San Antonio Tomatlán, ya en el México actual, o el Calpulli de Tomatlán en la antigüedad? Y de las plantas medicinales no se diga. Por ejemplo, aquí en el Valle de Malinalco, pues es muy, muy grande la variedad de plantas medicinales que se dan. Entonces, los primeros años del virreinato, que tuvieron que mandar a algunos muchachos indígenas que tenían la facilidad para el dibujo y la pintura, mandarlos, según dice ahí en las paredes del claustro, mandarlos al colegio de Santa Cruz en Tlatelolco para que ejercitaran los dones que ya tenían, y son ellos los que pintaron los murales agustinos en los 4 corredores del recinto. Y curiosamente, pues a pesar de que estaban al mando de los agustinos, fueron dejando huella de su conocimiento. En el lado del oriente, pues es toda una fusión de productos, de frutas, de flores, de animalitos que se ven toda esa pared. Hay hasta una escena en donde un pajarito está muy atento a lo que es una víbora que lo está mirando fijamente, como si lo estuviera hipnotizando para comérselo. Ahora los que dan la explicación ya lo asocian con Tenochtitlan y con no sé cuántas cosas. No, hay que verlo precisamente en su propia tónica. En el lado del sur, que es el lugar de las espinas, efectivamente pusieron cactus, nopales, magueyes, y todo está lleno de espinas. Y en el poniente no se ve completo porque ahí le rompieron los murales para hacer la entrada, que ahora conocemos. Se ve que además está roto los murales. La entrada hacia la parte de arriba, hacia la escalera de que va al otro piso, y la entrada precisamente a los corredores. Ese sería el Cihuatlampa. Pero en el lado norte se va uno de espaldas, porque a pesar de que sigue la profusión de elementos decorativos, hay un hueco que era el confesionario, que tenía una ventanita que ya se la taparon los agustinos actuales. Tenía una ventanita por la cual del otro lado llegaba el que se iba a confesar y el Confesionario. confesador, ¿cómo se le dice? Ah, El que confiesa, el padre. el padre que confiesa, El confesor. el confesor, gracias, se sentaba para escuchar los pecados del otro fraile que estaba del lado de la nave, del lado del
de la iglesia, del templo. Y entonces, pero está junto al fraile que está dibujado, está un esqueleto con su guadaña. En alguna forma dejaron huella de que el norte era el Mictlán, el Mictlampa, aunque precisamente con esa idea de la muerte, del dolor, etcétera, etcétera, siendo que para nuestra gente era un tránsito necesario y vaya, tenía uno de que pasar precisamente por ese cambio, por esa transición, por esa transmutación. Por eso es que, repito, no se tenía miedo a morir, porque sabían que estamos de paso. El chiste era hacer cosas positivas toda la vida. Y los que hacían cosas negativas, pues cuando los juzgaban, pues era pena de muerte, los quitaban de aquí. Y todo eso está ahí en los murales. Los murales tienen toda la flora y la fauna de todo el valle. Hubo una chica que era hija de la dueña de la hacienda de Jalmolonga, y se la había comprado a los jesuitas. La hacienda de Jalmolonga por muchos años fue de los jesuitas. Entonces ellos tuvieron el control de las siembras del cacao. Y luego, cuando le dijeron que el cacao era cosa del demonio porque la fruta auspiciaba a pecar, sembraron arroz y cafetales y frijol. Entonces, todo lo que se daba en la parte sur del pueblo de Malinalco, desde sus calpulis, se lo llevaba la orden agustina y logró tener centros agustinos en zonas áridas, porque de los valles en donde había abundancia se nutrían precisamente todos los que componían las órdenes agustinas. Y bueno, ahora está el criadero de truchas, precisamente en donde están los manantiales de la zona sur. Y trabajaban muchos de aquí, de San Martín, del Xoloyan, para los padres jesuitas. Pero les fueron cerrando los pasos hacia los terrenos que había más hacia el sur, más hacia Cuernavaca. Y entonces se sublevaron. Y en alguna forma ya existía, desde la época de Hernán Cortés, ya existía esa pugna de que, si los de Cuauhnáhuac se aliaban con los recién llegados, entonces iban a luchar los del Xoloyan para tener paso hacia sus tierras, lo cual no sucedió porque incluso en pleno sitio de Tlatelolco manda a su gente Hernán Cortés a que corra a los del Xoloyan hacia sus tierras y defiendan a los habitantes de Cuauhnáhuac. Y pues, con el paso de los años, pues no, ya no conseguían mano de obra aquí los jesuitas. Entonces tuvieron que pedir ayuda, se fueron a las Antillas para pedir mano de obra de África. Entonces llegó una época en que todos los peones de la hacienda de Jalmolonga eran negros y dejaron mucho mestizaje en la zona sur de Malinalco. Hasta que con el paso del tiempo, pues pasó por varios dueños, los vendieron los jesuitas, y una de las últimas dueñas fue una estadounidense que se dedicó a ayudar a toda la gente de Jalmolonga y empezó a producir otra vez lo que ya no hacían con los jesuitas y sus negros. Y una de sus hijas, ya en pleno siglo XX, le entró tanto amor por la flora y la fauna del valle, que se puso a hacer clasificaciones de plantas medicinales de todo tipo, y se dio cuenta que eran las mismas que las muchachas y las señoras del barrio de San Martín todavía utilizaban en sus curaciones. Entonces eso fue muy interesante, porque no había muerto el conocimiento de la Malinalxóchitl, y descubre esta gringuita que ese conocimiento era el que ella andaba buscando, y escribió un precioso libro sobre la flora y la fauna del Valle del Malinalco, solamente lo hemos conseguido en inglés. Hace poco
el gobierno del Estado de México, pues contrató a Javier Nogués, a varios muchachos de la Escuela de Arqueología de Domex, y escribieron un libro en primera sobre los murales, que es precioso porque con estas técnicas modernas uno lo abre y se ve la fotografía enorme, 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 se despliega como si estuviera uno de verdad desplegando los murales verdaderos. Y luego también otro escribió sobre los 9 barrios de la población, y otros, pues, cada uno le ha dedicado bastante material a explicar el Valle de Malinalco. Entonces, como que sí ha sido fortuito el que muchachos y muchachas que estudian le encuentren ese cariño por su propia tierra. Y pues vaya, entonces sí hay una proyección positiva, porque también hay proyección negativa de mi barrio hacia los otros barrios, tanto que no nos quieren. Pero ahora que estuvimos buscando datos, porque vimos que tanto el INAH como pues los que han escrito sobre Malinalco, que han sido muchos, incluso gente de aquí, no se dieron a la tarea de analizar la figura positiva de Malinalxóchitl. Entonces, eso sí nos preocupó muchísimo. Déjame terminar la idea. Entonces, vimos que denigraban a Malinalxóchitl. Entonces le ocurrió a Angelita hacer una placa en la Casa de la Cultura y ponerla afuera en la calle, en la pared de la Casa de la Cultura, con una leyenda pequeñita en donde se enaltecía a Malinalxóchitl como alguien que nos había dejado un legado, sobre todo a las mujeres del Xoloyan y a la mujer en sí. Entonces visitó a todos los de cultura, de educación del municipio, y todos, sí, porque además estaba el boom del empoderamiento de la mujer hace algunos meses. Entonces, Quetzali se había ido a León a que le hicieran la placa en mosaico, la trajo, y ya la teníamos lista y no la podíamos poner porque el INAH no daba el permiso. Entonces, costó mucho trabajo, pero sí lo dieron. Aunque cuando nos preguntaban, bueno, ¿qué cosa es el Xoloyan? Digo, ¿cómo es posible que estén trabajando aquí, vivan aquí o sean de aquí y no sepan cuál es el Xoloyan y toda la importancia histórica que ha tenido ese barrio? Entonces, ¿Xoloyan es San Martín? Sí, entonces ya teníamos que explicarles parte de la historia de su propio pueblo para poder de tener noción de lo que era el Xoloyan. El Xoloyan quiere decir el lugar de Xolotl, por la memoria del fundador, pero aquí ya hablamos de términos bioenergéticos, del fundador de la primera población tolteca chichimeca que se establece aquí en Malinalco. Es precisamente aquí atrás de la casa, hacia las peñas, se hace como una especie de bahía, y ahí se funda el Xoloyan. La iglesia de San Martín era el centro de energía del Xoloyan, y no sabían qué era el Xoloyan. Entonces fue muy bonito de enseñarles a los de Malinalco. Y sí hice un librito que se llama Malinalxóchitl, que ustedes lo vieron el año pasado. No, este año, ¿verdad? Este año todavía. Y pensando regalárselo a todas las muchachas del barrio, pero poco a poco se iba haciendo más complejo, y entonces ya nos salió un folletito, ya salió un librito, entonces ya no lo podíamos regalar porque ya había salido muy caro. Y bueno, pero sí ha tenido mucha difusión entre la gente de Malinalco. Y me platica Quetzali que acaba de ir a un restaurante nuevo que abrieron aquí antes de llegar al centro de Malinalco, y en la pared pusieron un mural y a una Malinalxóchitl, pues casi guerrera, y bueno, un texto del librito lo pusieron en la pared. Entonces sí hemos movido conciencia con nuestras ideas en torno a la mujer y en defensa de la mujer.
Puedes hacerlo. Entonces dice Quetzalita que ya, que como no pudimos entrar con mi computadora, les guardemos lo que falta de tiempo para la siguiente semana. Pues bien, veríamos la siguiente semana lo que íbamos a ver hoy en esa Sí, lo que presentación. vamos a ver hoy en esta presentación, pues no sé por qué no la abrió, no entiendo, pero voy a empezar con ella y para seguir después con una semblanza muy corta de Tezcatlipoca y luego otra semblanza muy corta de Quetzalcóatl, o al revés, primero de Quetzalcóatl y luego de Tezcatlipoca, porque en cada uno de esos conceptos hay muchísimas funciones y cada una tiene su nombre y a todas las tienen como deidades. Entonces, sin querer, vamos todavía en el tema de los acompañantes en el Tonalpohualli, tanto de años, de veintenas, de trecenas, y la carga que tiene cada día. Cada día tiene la carga del número y del signo que es. Por ejemplo, yo nací en un día, Matlactiocelotl, 10 jaguar, y entonces queriendo o no, pues tengo la carga del 10 y tengo la carga del jaguar, pero aparte de eso que es la cuenta natural, la cuenta más sencilla, están los 9 señores, están los 13, los 13 acompañantes de los días, que son 13 fuerzas que actúan desde que sale el sol hasta que se mete, y luego los 9 señores de la noche, los 9 acompañantes de la noche, que son de 9 en 9. Entonces imaginen ustedes que se va haciendo toda una especie de tejido, de entretejido matemático para conocer cómo es cada persona. Entonces, entre todo eso es que han sido las clases del Tonalpohualli, y ahora que estamos viendo precisamente a las supuestas deidades, viéndolas en la naturaleza a partir de desglosar sus nombres, porque no es lo mismo decir, Huitzilopochtli es el dios de la guerra, el dios sangriento, etcétera, etcétera, a desglosar su nombre y ver qué hacía, qué pasaba en la naturaleza, que lo hicimos en la primera entrega, en la primera clase de este bloque. Y la verdad que yo quedé muy satisfecho yo mismo con lo que habíamos encontrado y con lo que me ayudaron también, tanto Isabel como Quetzal y como Angelita. Este, eh, el nombre de Chaparro, Javier, de Javiercito que me está oyendo. Entonces, gracias a todos ellos pude hacer todo un panorama de Huitzilopochtli, tanto en la astronomía como en la cosmogonía, como en la conducta de los seres humanos y cómo se va alimentando incluso el espíritu por medio de la conciencia, de la fuerza de voluntad y de la capacidad de decisión. Entonces, pues me despido de todos, ya no me puedo despedir como siempre me despido porque no los veo. Pero nos vemos la semana que entra. Espero en la semana solucionar todos los problemas. Ay, sí, ya los estoy viendo. Hola. Hola Maritza, Brenda. Breni, te he extrañado muchos días y ya estás aquí. Ay, yo también, maestro, lo he extrañado mucho. Un Lolita abrazo. Venegas, Juan Adriana, qué gusto verlos, la verdad. Pues, la próxima semana voy a intentar tener lista la presentación. Yo creo que es porque está muy pesada. Le he de haber puesto unos GIFs muy pesados y les voy a bajar la resolución para ver si corren. Y si no, pues la ponemos en esta. Y ya para que En esta en computadora. esta computadora para que la siguiente semana ya podamos empezar con ese tema. Ujú. ¿Va? Sí, me disculpan por hoy. Claro que no, maestro, es que lo que dice siempre es interesante. Bueno, Ahora sí que diga lo que diga. digan lo que digan. Buenas noches, maestro. Muchísimas gracias por la Buenas clase. noches. Siempre es un honor. Gracias, maestro. Los dos temas estuvieron muy bonitos, muy interesantes, tanto Pues me eché el del Fuego Nuevo, pues, el del fuego nuevo y ahorita lo para que... contestarle a Gerardo. Porque sí, excelente. resulta confuso que están haciendo ceremonias de Fuego Nuevo en Teotihuacán, en Iztapalapa, el 19 de noviembre, que además ni es la fecha cuando las playas están en el cenit, es Nada 8 que días ver. después. Pero bueno, yo siento que sí veo que pues mueven a los grupos de danza, mueven a los grupos de mexicanidad,
y pues les prometen pues hasta como dice David, su chuleta, ¿no? Pues un premio en efectivo, no sé, y pues ahí va la gente y le da movimiento y le da colorido, le da todo, pero de ahí a que realmente sea, pues yo veo, como en el caso del Año Nuevo Purépecha, en 1986, todos los pueblos de alrededor de la laguna, los 11 pueblos, querían hacer su ceremonia de Año Nuevo, pero no encontraban quien les dijera, ninguno de los expertos encontraba una fecha adecuada. Entonces recurrieron al párroco, creo que de Sinsunzán, no recuerdo su nombre, pero y le dijeron que por favor lo estudiara él. Y entonces lo que hizo el sacerdote fue encontrar fechas de años nuevos y escogió una de las 3 que da Sahagún, la del 2 de febrero, porque le acomodaba porque era el día de la Candelaria. Y era cuando iban a bendecir sus semillas. Y entonces les dijo que el Año Nuevo Purépecha iniciaba el 2 de la Candelaria. Y entonces ya tienen 20 y tantos años, casi 30 años que están haciendo esta ceremonia, cuando no es. Y yo nunca me había querido meter en eso, pero un día que estábamos en Morelia, dando unos cursos, el que es el director del Sol de México dice, oye Arturo, dice, yo siento, dice, yo soy de tal pueblo de Michoacán, pero yo siento que hay un error en ese Año Nuevo. ¿No quieres ver qué encuentras? Y me regaló la relación de Michoacán. Entonces, esta fue página por página hasta encontrar solamente 4 fechas que están en el calendario indígena y en el calendario castellano. Y curiosamente nos llevaron al 12 de marzo. Entonces, pues escribí una carta muy extensa para este muchacho. Dice, tienes razón, pero ya hablé con los del consejo y dicen que ya no van a cambiar el 2 de febrero porque ya tiene muchos años y ya tienen prestigio y ya va mucho turismo al Año Nuevo. Y no lo han cambiado ni lo van a cambiar. Y me escribió una carta muy bonita que tengo que encontrar por ahí, porque él mismo se da cuenta de que sí hay un enorme error, pero pues como dice Isabel, dice un error que se repite, se va haciendo como si fuera verdad, y pues ya ni modo. Entonces, buenas noches a todos. Gracias por aguantar hasta mis propios errores, que ya vi que tenía yo varios en las láminas. Los voy a componer, ¿eh? Bueno, para nada. Y que, gracias, maestro. Gracias, Quetzal. Gracias, maestro. Un abrazo. Gracias, Hola. maestro. Gracias, Quetzal. Buenas noches. Gracias a los dos, Quetzal y maestro. De verdad, muchas gracias por compartir toda esta enseñanza y qué bueno, hay que aprovecharla. bueno, Gracias. Aprovéchense de mí ahora que vivo. Por eso aquí estamos, maestro. Todos vivos. Adiós. Hasta luego, maestro. Gracias, Quetzal. Bye. Adiós, Buenas noches. Brenda. Ahora no vi a Abrazos.